Buenas amigos del canal del Azote del Protestante. Aquí tenemos a José Ramírez, que está intentando amedrentar a Diego Ortiz. Diego Ortiz es un joven evangelista protestante, que siendo muy joven, muy niño, casi 18 años, empezó a evangelizar. Y ha provocado la envidia de José Ramírez. Recordemos que José Ramírez confiesa que desde el 2006 él es protestante, se bautizó y que ya tiene 19 años de ser protestante, pero que nadie le ha dado ni secta ni lo han reconocido los pastores. Entonces él tiene una gran envidia por este joven evangelista, que es un fracaso, es un fraude. Ahí lo vamos a ver en el video. Pero y en cierta forma tiene razón. O sea, José Ramírez no es que no tenga razón, porque es un fraude. Lo que pasa es que José Ramírez también es un fraude, pero a José Ramírez lo que lo mueve es la cochina envidia. Recordemos que la envidia que tiene José Ramírez lo tiene insultando al padre Toro, porque es el mismo complejo. Él está muy viejo ya, son 19 años, más la edad que debe tener, que debe andar por los 40 y pico, es un completo fracaso como protestante y como evangelista. Por eso es que él no para de insultar y no para de demostrar que el demonio protestante lo tiene completamente amarrado. Los dejamos con el video. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Le habla su hermano José Ramírez desde Venezuela, prisionero de Jesucristo por causa de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir un pequeño mensaje de reflexión a las iglesias que están siendo engañadas por hombres impíos, hombres que no tienen conocimiento en la palabra, hombres engañadores que se quieren estar lucrando a causa de el desconocimiento de la palabra de Dios, hombres que quieren hacer mercadería de la palabra de Dios. Y Dios tiene hombres también para que defendamos esta palabra de Dios. Y hay muchos hombres que no están haciendo la labor que Dios le ha encomendado. Hay hombres que le da miedo el ser maltratado, el ser vituperado por la palabra de Dios, y por eso algunos no hacen lo que Dios le ha mandado. Pero yo doy la gracia y gloria a Dios porque también hay otros hombres que también pasan el maltrato, pasan mucho ofrenda, muchas maltrato por causa de la palabra de Dios. Y a eso fue lo que tenemos que nosotros luchar. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha metido demasiada falsa doctrina y humanismo dentro de la iglesia. Y entonces el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, está siendo muy maltratada. Hoy día quiero hablar de un anatema, un hombre llamado Diego Ortiz, que hoy quiere ganar fama. Hoy ya él ya casi tiene el Nobel de los que van al infierno. Y la cosa es que no dice él que va al infierno él solo, no. Él también va y también dice que Jesús lo acompaña al infierno. Cosas que no son así. Cosa que usted ve si cuando Jesús descendió a las partes más bajas, desciende a las partes más bajas es al lugar de reposo. Pero eran tres capas de cielo. Miré un segundo cielo. De pronto miré un tercer cielo que se abrió como en forma cuando cae un rayo, y empezó a salir una luz gloriosa de muchos colores. Empecé a ver que venían miles de millares de ángeles a donde yo estaba. Y esos ángeles venían cantando, venían exaltando a Dios con un idioma que no podía entender. Era un idioma angelical. Cuando de pronto miré que esos miles de ángeles, unos se pusieron a la derecha y otros se pusieron a la izquierda. Los ángeles de la derecha, me acuerdo que cantaban diciendo: Santo, 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 Santo. Y los ángeles de la izquierda empezaron a cantar: aleluya, aleluya, aleluya al Cordero de Dios.
Ellos dejaron un camino en medio y yo solamente los miraba a ellos. Cuando de pronto escuché que decían: el rey ya viene, el rey ya viene. Yo pude ver un jinete color blanco con una plaqueta en su pecho que decía fiel y verdadero. Y empecé a mirar que aquel jinete lo cabalgaba un personaje coronado, un personaje que tenía unas vestiduras que llegaban hasta sus tobillos y unas sandalias de oro que a la vez parecían como un cristal. Y pude ver que sus cabellos eran como hilos de oro y tenían un cinto que atravesaba su pecho que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábalo que Él vive. Mi alma lo alaba, lo bendice. Empecé a mirar que en su cintura tenía otro cinto que atravesaba, y en aquel cinto en la parte de en medio decía santidad a Jehová, pero bajaban dos cintas hacia sus tobillos y podía ver que una cinta decía fiel y verdadero y la otra cinta decía el verbo de Dios. Y empecé a escuchar una voz que me susurraba y me decía: no le creas, tú morirás y no regresarás. Pero de pronto salió una voz de aquel que venía cabalgando aquel caballo, y salió una voz muy poderosa como estruendo, que yo sentí que los cielos y la tierra se estremeció, y dijo: no temas, porque yo soy Jehová tu Dios. No temas, porque yo soy Jehová tu Dios. Aquel ser oscuro que susurraba mi voz se desvaneció, se hizo pedazo. Y pude ver que aquel personaje empezó a bajar de aquel caballo. Y aquel personaje tenía una luz radiante en su rostro, pero al mismo tiempo aquella luz se hacía como un fuego. Y yo no sabía nada que pasaba, y solamente me postré, y empezó a decirme: ponte de pie, hijo de hombre, y no temas, porque tú regresarás y contarás las maravillas de Jehová. No temas, hijo de hombre. Yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, que yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Dirás a la humanidad que le amo. Dirás a la humanidad que hace más de 2000 años fui a un madero. Empezaba a mirar sus pies. En sus pies tenía unas marcas, y esas marcas estaban frescas. En sus manos tenía otras marcas, y esas marcas estaban frescas. Y podía mirar sus marcas en esta parte, y él me las mostraba y me decía: dile a la humanidad que le amo. Dile a la humanidad que le amo. Dile a mi iglesia que le amo. Pero tienes que decirle a la iglesia que yo regreso pronto, que yo no tardo, que yo voy pronto. Tienes que decirle que voy pronto, que yo no tardo. Tienes que decirle que el tiempo se acabó. Tienes que decirle al hombre que el tiempo se acabó. Tienes que decirle a los santos que el tiempo se acabó. Yo me estremecí, me puse de pie, y él me dijo: tómate de mi mano y no tengas temor, no tengas miedo, porque hoy te mostraré un lugar del cual muchos niegan su existencia, del cual muchos no creen. Aún dentro de mi pueblo creen que ese lugar no es real. A gran velocidad llegamos a una montaña ardiendo, y me dijo él: en la tierra le llaman volcanes, pero son entradas al infierno, y por este lugar tenemos que descender. Empezamos a descender, pero al mismo tiempo después empezamos a caminar, y había un túnel de arco, y empecé a ver que de aquel túnel oscuro salían unas manos. Y mientras íbamos caminando, él me decía: no tengas temor, no tengas miedo. Mientras más nos acercábamos a un portón grande, empezaba a escuchar unos gemidos y lamentos que decían: ay, ay, ten misericordia.
Y otros lamentos eran más fuertes y decían: solamente un minuto para salir a arrepentirme a la tierra. Y escuchaba blasfemias contra el nombre de Jesucristo. De pronto, cuando escuchaba aquello, le dije: Señor, sácame. Y yo retrocedía y Él me decía: los cobardes no entran a mi reino. Y yo retrocedía y le decía: por favor, sácame. Y Él me decía: los cobardes no entran al reino. Y le dije: por favor, Jesús, sácame. Y me dijo: los cobardes no entran al reino de los cielos, solamente los valientes lo arrebatan. Yo le dije: está bien, Señor, yo quiero ser valiente. Y Él me dijo: no temas, porque yo, Jehová, estaré contigo. Mientras empezamos a caminar, llegamos a un portón que tenía miles de candados. No te puedo decir que eran uno, que eran dos, eran miles de candados. Y aquel portón era un portón gigante. Y habían 2 demonios como guardia en aquel portón. Y yo le decía: Señor, ¿qué es este lugar? Y me dijo: lee en la parte de enfrente. Y decía: bienvenidos al infierno eterno. Él me dijo: este es el tormento del cual habla mi palabra y del cual tú tienes que hablar, porque miles de almas se pierden a cada segundo, a cada minuto. Miles de almas caen a este lugar como arena del mar. Y yo le dije: ¿cómo entraremos por este lugar? Y me dijo: tienes que escuchar. Yo vi que extendió su mano, y de su mano salía como un rayo poderoso que quebrantó, que quemó aquellos candados. Y Él empezó a decir a gran voz: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, te he derrotado y estoy sentado a la diestra del Padre, y yo soy el que soy. Ese portón se abrió, los candados cayeron en pedazos. Y me dijo: yo soy el dador de la vida, y el que quito la vida, y el dador de la vida. No temas, porque esto no es para muerte, esto es para vida, y para que mi nombre sea exaltado en la tierra. Porque tienes que decirle a la humanidad que miles se pierden a cada minuto, que miles se condenan a cada segundo. Ese portón se abrió. Yo vi que aquellos demonios que estaban como guardia corrieron desesperadamente, y empecé a ver miles de demonios que corrían de a derechas y izquierdas, se escondían entre las paredes. Habían como cavernas donde ellos se escondían y empezaban a decir: ahí viene al que le llaman poderoso, ahí viene del cual no podemos resistir, ahí viene el varón rubio, ahí viene el varón blanco. Y ellos corrían y ellos gemían, porque no iba quien sea, iba el Santo de Israel, entrando por ese lugar. Cándara Masaya. Corrían desesperados y se escondían. Ellos no querían ver el rostro de aquel que iba entrando por aquel lugar. Se cubrían, se encogían y se cubrían, y decían: no lo podemos mirar, porque Él es el blanco, Él es el rubio, Él es el que nos ha vencido. Y yo me pegaba a Él. Yo no olía un olor desagradable ahí en aquel momento, porque yo iba pegado al lado de un manto blanco que resplandecía. Y el olor de aquel personaje era como un olor a menta, a canela. Y me acuerdo que Él me dijo: no tengas temor, no tengas miedo, porque hay muchas cosas que mostrarte. Cuando entramos por aquel lugar, vi una celda que decía brujos y hechiceros, y Él me dijo: te he traído al corazón del infierno. Mientras íbamos entrando en esa caverna, en esa celda, decía brujos y hechiceros, y ahí vi miles de almas que estaban colgadas de pies y manos, estaban atadas y estaban con su cabeza hacia abajo. Yo veía que llegaban demonios con una lanza y los hacían pedazos. Les clavaban una lanza en su costado. ¿Y sabes por qué lo hacían? Para que ellos sintieran el dolor que sintió Jesús en la cruz del Calvario, cuando le clavaron una lanza en su costado. Le clavaban lanza en sus costados. Y había un hombre que decía: ahora sí creo que tú eres real.
Ahora sí creo que tú existes. Si tú me sacas de este lugar, iré a la tierra y contaré verdaderamente que este lugar es real. Contaré verdaderamente que los evangélicos tenían razón. Contaré que solamente tú eres la salvación. Y el Señor me dijo: tengo que decirte con especificación quién es Él. En ese lugar se hablaban muchos idiomas: chino, japonés, español, portugués y de muchos idiomas. Pero Jesucristo me decía: yo te he dado el conocimiento espiritual para que puedas entender lo que ellos están hablando. Y aquel hombre decía: sácame, Señor. Ahora creo que eres real. Si tú me sacas, contaré al mundo, contaré a las naciones. Y el Señor me dijo: el que ves allá es alguien que blasfemó contra mi nombre. Es un alma que estuvo en la tierra, que escupió mi evangelio, que pisoteó mi sangre y mi evangelio. El que ves ahí es John Lennon. Tienes que decirle a la humanidad que miles de almas se pierden y se condenan a cada segundo. Esa alma es John Lennon. ¿Sabes algo? John Lennon dijo que el evangelio terminaría. John Lennon dijo que un día este libro iba a desaparecer y que la palabra de Dios iba a desaparecer. Sus huesos de John Lennon, sus huesos de Mahoma están bajo tierra, pero esta palabra no ha desaparecido, porque dice la palabra que cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá para siempre. Su palabra permanecerá. Y esta palabra, no hay demonio, no hay presidente ni gobierno, ni aún las puertas del infierno la podrán vencer, porque es una palabra poderosa, más cortante que una espada de doble filo. El Señor me decía: él es John Lennon. Él blasfemó contra mi nombre, pisoteó mi nombre, escupió mi palabra. Y está en este lugar siendo atormentado. Y veía cómo hacían un círculo los demonios alrededor de él. Y empezaban a bailar. Y empezaban a bailar y a sonar como tambores. Y empezaban a decirle: alaba a Satanás, que él es tu padre. Alaba a Satanás, que este es tu padre y este es tu reino. Esta es tu recompensa. Y esa alma le decía al Señor: Señor, ¿acaso no eres amor? Señor, ¿acaso no eres poderoso para que hagas algo por mí? Y los demonios le decían: alaba que este es tu reino y Satanás es tu padre. Y Jesús le dijo: no hay vida eterna para aquel que blasfemó contra mi palabra. No hay salvación para aquel que se condenó a sí mismo. La oportunidad, la misericordia la tuviste en la tierra. Escuchaste de mi palabra, mas la escupiste. Escuchaste de mi sangre, mas la pisoteaste. Y este lugar te corresponde. Este lugar es tu reino y Satanás es tu padre. Y yo me acuerdo que le dije: Jesús, ¿puedes hacer algo por él? Y él me dijo: no. Mi mente se turbó en aquel momento. Estaba turbado, confundido, y empecé a tercar con Dios. Y le dije: pero tú has dicho que eres el gran yo soy y que eres el todopoderoso, ¿por qué no puedes hacer algo por ellos? Y le dije: ¿acaso no te duele que las almas estén en este lugar? ¿Por qué hiciste este lugar? Y le empecé a tercar a Jesús. Y le empecé a decir: ¿no te duele? De pronto miré un alma que me decía: sácame, hijo, sácame. Y el Señor me dijo: él es tu abuelo, el padre de mi padre. Y llegaban demonios y le decían: alaba a Satanás, gózate en Satanás. Y le empezaba a tercar más a Dios y le decía: ¿no te duele? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu sangre? ¿Dónde está tu palabra, Señor? ¿Por qué moriste si sabías que miles iban a venir a este lugar? De pronto sentí que en mi mano bajaba algo caliente, algo tibio. Y empecé a mirar mi mano donde Él me tomaba. Y miraba mi mano y empecé a ver que mi mano estaba bañada en sangre, una sangre tibia.
Y cuando volteé a ver, por su mejilla bajaban gotas de sangre. Él estaba llorando y me dijo: sí, me duele, y me duele más que a ti. Me duele más que a ti porque hace más de 2000 años yo fui a morir por todas estas almas que tú miras. Pero cada uno elige a dónde ir, si al cielo, a la vida eterna o a la condenación eterna. Cada alma elige a dónde ir. Y él empezó a gemir. Y él empezaba a decir: a mí me duele, a mí me duele. Y salía un sonido de su pecho, como cuando yo era un niño que no puede hablar, y me decía: me duele más que a ti. Pero tú irás a la tierra, porque muchos vendrán al arrepentimiento. Muchos se arrepentirán de su mal camino. Te he dado poder en mi nombre, me dijo Jesús, para que vayas y quiebres toda potestad de las tinieblas, para que vayas y le arrebates almas a Satanás, para que vayas y le quites las almas a la muerte, para que vayas en mi nombre, ve en mi nombre y anuncia mi mensaje. Anuncia mi palabra. Entró como un impulso hacia mí. Le dije: si tú me sacas ya, Señor, yo voy a ir, lo voy a contar donde tú me envíes. Y él me dijo: espera, que aún no es tiempo. Tengo que mostrarte muchas cosas. Empecé a ver a un alma que decía: Señor, perdóname por fallarte. Perdóname, Jesús. Y Jesús se detuvo y él tenía una Biblia en su mano. Y él tomaba la Biblia y decía: Señor, perdóname, pequé contra ti, pequé contra tu palabra. Y él ya no tenía poder para reprender demonios en ese lugar. Los demonios se le reían y le decían: ya no hay vida eterna ni salvación para ti. Y él decía: yo lo sé. Y los demonios venían a atormentarlo y él le decía: los reprendo en el nombre de Jesús. Y los demonios le decían: tú ya no tienes poder, tú ya no tienes autoridad. Porque antes había el lugar de tormento y lo dividió una barrera, el lugar de reposo. A eso fue que Jesús fue a predicarle. ¿Por qué? Porque estuvieron en desobediencia naturalmente y le tenía que redimir. Bueno, realmente no vale la pena darle fama a José Ramírez. Demasiado tiempo dedicado a él. Con esto podemos ver que los dos son fariseos hipócritas, los dos son mentirosos. Según José Ramírez, él habla con Jesús todos los días, y según Diego Díaz, él fue al infierno con Jesús. No sé cuál de los dos está más loco, pero los dos están locos. La mentira los tiene locos. Así que ahí dejo este video.